Ella es experta en seguridad de procesos y presentará la conferencia ¿Qué es la seguridad de procesos y cómo gestionarla basada en el riesgo? Le entrego la palabra, doctora Arbeláez. Todos. Bueno, nos tocó cerrar. Vamos a ver si logramos mantenernos súper despiertos. Entonces, la idea en este momento es que podamos precisar un poco seguridad de procesos. Y yo quiero arrancar, oiga, dice, si estamos hablando de seguridad de procesos, ¿por qué nos hablan del cisne negro? Entonces, cuéntenme normalmente qué color son los cisnes, son blancos. Cuando hablamos de cisnes negros, estamos hablando algo muy casual, muy escaso, impredecible, y tiene tres características. Uno, que implican un impacto extremo. Cuando aparece un cisne negro es algo extremo. Otro es que no cabe como en nuestra esfera. Decimos, eso no va a ocurrir, no está como en las posibilidades. Pero tiene una tercera categoría y es que cuando ocurre, la naturaleza humana lo entiende. Una vez ocurre, lo vamos a entender. Entonces, cuando arranco con esto, digo, ¿por qué estamos hablando de esto para hablar de seguridad de procesos? Entonces, lo que le ha pasado a las grandes compañías con estos impredecibles, con estos cisnes negros, es que vemos un comportamiento donde ocurre un evento catastrófico, un accidente mayor que yo no estaba esperando, que nunca sentí la posibilidad que iba a ocurrir, que era una compañía muy segura, y acá vemos un comportamiento de la acción, cómo se va la continuidad del negocio y se viene tanto para BP como para Total, como cae. Pero eso es una dimensión, que es la parte económica, donde decimos un accidente mayor, cómo hace desinvertir, cómo hace que se caiga, cómo repercute en otras cosas. Pero hay algo mucho más fuerte de estos impredecibles que creemos que es la vida y la pérdida de muchas vidas. Entonces, la noticia es que sí ocurren accidentes mayores, que son escasos y pensamos que son lejanos, pero que al final del día no son tan escasos. Pero producto de esos accidentes mayores, como todo, vienen evolucionando estándares de industria. Entonces vienen estándares de ubicación, cómo distribuir una planta industrial, vienen ahora estándares de sistemas presurizados, cómo proteger equipos que funcionan a presión en sus instalaciones, aire comprimido, calderas, gas combustible y otros sistemas, y nacen esos estándares de industria que nos dicen, señores, implementenlos porque esto le va a ayudar a prevenir esos cisnes negros que se le materializaron a otras compañías. Producto de eso es que decimos, oiga, ¿cómo si ese cisne negro me ayuda a esa regulación que tanto yo la estoy implementando? Entonces, ahora la pregunta que uno se hace es, ¿seguro que son realmente impredecibles? ¿Seguro que ese cisne negro es impredecible o seguro que no lo estoy queriendo buscar? Porque a veces cuando estamos mirando un riesgo, estamos tan focalizados en controlar ese riesgo, entonces hablamos alturas, espacios confinados, que dejamos de ver otros riesgos. Y acá la invitación es miremos ese riesgo tecnológico, porque si no lo miramos y lo atendemos, pues no lo vamos a poder gerenciar. Entonces, ahí es donde vamos a hablar de seguridad de procesos. Y entonces con esta conferencia, lo que yo espero es que tengamos claro qué es seguridad y salud en el trabajo, que está súper claro, y tengamos claro cuál es esa diferencia y cuáles son esas similitudes que tiene seguridad de procesos y cómo yo lo voy a abordar en mis compañías.
Entonces, lo primero que tenemos que entender de definición de seguridad de procesos es que tiene que haber sustancias y energías peligrosas. Si no tenemos sustancias o energías peligrosas, no hay seguridad de procesos, hay seguridad informática, hay seguridad y salud en el trabajo, hay seguridad física. Y cuando hablamos de sustancias y energías peligrosas, estamos hablando la energía de esa sustancia. ¿Qué significa? La temperatura, la presión, la conversión cuando tenemos reactores, la incompatibilidad, que es la forma de características físicas como una sustancia se puede liberar. Y las características químicas, su inflamabilidad, su toxicidad, su irritabilidad, que es la forma de al liberarse, qué evento puede generar esas sustancias. Entonces, seguridad de procesos, lo que llega es a decirle, venga, si usted tiene una compañía con sustancias y energías peligrosas, usted tiene que garantizar que esas sustancias se mantengan como está concebido su diseño, que no salgan, porque una vez se liberan, podemos tener incendios, explosiones, esa pérdida de contención que me va a llevar a contaminaciones y a efectos adversos. Y lo que le dice seguridad de procesos, y acá viene una primera connotación, es que para poder garantizar esa integridad, yo tengo que incorporar 3 disciplinas. Todo lo que es diseño e ingeniería. Si nacemos con un proceso industrial de hace 50 años, que tenía unas prácticas de ingeniería de hace 50 años, ya hoy esas prácticas de ingeniería no me garantizan un diseño intrínsecamente seguro. Ya hoy tengo un atraso tecnológico que vulnera desde el punto de vista de diseño intrínsecamente seguro. Entonces, en ingeniería tenemos que estar en la vanguardia, mirando esas normas y estándares que llegan alrededor de mi industria para poder incorporar esas nuevas capas de protección. La segunda disciplina de hacer seguridad de procesos es mantenimiento. Entonces, todos me van a decir, mantenimiento venimos haciendo toda la vida, todos hacemos gestión de activos, pero acá la diferencia es que le dice, ¿y cuáles son esos equipos críticos? Entonces empieza un concepto en el que te lleva cuáles son esos equipos que si fallan, que no cabe un correctivo, si fallan te va a generar un evento. Entonces tienes que enfocarlo un predictivo y un preventivo bajo unos estándares de industria. Entonces vamos y tenemos que identificar y caracterizar para saber qué programas voy a hacer que me garantice que nunca falle el equipo. Que yo estoy orientado predictivo y preventivo. Y la tercera dimensión es operaciones. Entonces le dice, señor operaciones, si usted conoce realmente la tecnología de lo que está operando, muchas veces le decimos, ¿cuál es el flujo mínimo de la bomba? ¿Cuál es la presión? ¿Cuál es el nivel? Entonces, si yo no conozco esos límites, voy a someter a las plantas a forzarlas por fuera de esos límites, voy a degradarlas anticipadamente y voy a propiciar esa pérdida de contención de sustancias y energías peligrosas, que es precisamente lo que queremos evitar. Dicho en otras palabras, seguridad de procesos es tener frente a ese peligro, que siempre es la sustancia de energía peligrosa, en la cantidad que tenga, en la característica química que la hace peligrosa o en la característica física que la haga peligrosa, conocer cuáles son esos controles frente a esas amenazas que me pudiesen liberar ese evento para poder evitar esos eventos de pérdida de contención, de que no se me salga. Pero seguridad de procesos no es solo poner controles para evitar que pase. Seguridad de procesos también es poner controles para que si pasa, las consecuencias no sean de un accidente mayor, sino que las pueda contener y mitigar. Entonces es un desafío gigante, multidisciplinario, de ingeniería, de operación, de mantenimiento y de seguridad, para que efectivamente no caigamos en ese cisne negro que
a veces no lo sentimos porque lo vemos lejano, nunca me ha pasado. Cuando miramos un poco, y me gusta arrancar con un ejemplo de BP, que es el famoso accidente de Macondo, BP y su contratista llevaba el mayor récord en seguridad y salud en el trabajo. Todo en cero. Accidentes profesionales controlados, su mejor desempeño, premios. Cuando sorprenden los indicadores que llevábamos a nivel gerencial, era cómo va el IF, cómo va el aseguramiento de comportamientos, cómo van las tareas críticas, y todo iba fabuloso. Y sorprende el evento donde tenemos 11 fatalidades, donde tenemos el mayor impacto ambiental y donde tenemos unas pérdidas económicas que incluso hizo desinvertir BP acá en Colombia para poder asumir todo eso. Y entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Y la gran reflexión del liderazgo es, oigan, es que nosotros pensábamos que estábamos gerenciando seguridad de procesos, pero no veíamos indicadores que me estuvieran diciendo si estoy bien y estoy mal, porque los indicadores que siempre llevábamos eran alrededor de seguridad y salud en el trabajo, entonces nunca tuve esa capacidad de alerta de poder responder. Y ese es el llamado acá, nos estamos ocupando. Y entonces acá viene un reporte de los 100 accidentes más graves a nivel de seguros, y lo que le dice es, usted es el mejor en clase en seguridad de procesos. Y es lo que yo quisiera dejarles hoy, somos los mejores en clases. Realmente qué indicadores, realmente qué prácticas, realmente qué programas estamos llevando para evitar estos accidentes mayores. Y el mundo, desde que nace la industria, tiene accidentes, pero desde que nace la industria tenemos normas y estándares, y tiene prácticas de excelencia operacional, tiene prácticas de mantenimiento, pero como seguían ocurriendo estos eventos catastróficos en el mundo de inflamables, entonces vemos eventos en Reino Unido, eventos en Francia, eventos en Pemex, eventos con GLP, eventos con todo tipo de industria, que no podemos decir es allá de oil and gas, que dice, oiga, no es suficiente estas prácticas, tiene que nacer un foco que esté orientado a una disciplina de pensar en qué se puede materializar para esto. Entonces, acá vemos, por ejemplo, ductos, eventos en Brasil, en Venezuela, y una vez más los podemos ver lejanos, entonces nos venimos a Colombia y vemos el evento de Dos Quebradas en el 2011, donde precisamente fue por un cambio climático, un reptamiento, donde se acelera esos esfuerzos ambientales que someten a más esfuerzos las líneas y generan. Y eso es lo que tenemos que anticipar, evitar estas pérdidas de contención, de accidente, que nos va a llevar a accidentes mayores, entendiendo que esos incidentes nos pueden sacar de ese contexto, que son todo eso y se. Entonces, yo quiero decirles que eso es lo que le ha pasado al mundo, pero producto de eso nacen regulaciones, primero OSHA, EPA, después nacen buenas prácticas como el Center for Chemical Process Safety, que es un centro de ingeniería de seguridad de procesos donde nos regalan mejores prácticas, y ya en Colombia en el 2021 nace el decreto 1347 que le dice Programa de Prevención de Accidente Mayor, donde le dice, señor, usted tiene esa sustancia en esa cantidad, en esas especificaciones, tiene la posibilidad de tener un accidente mayor. Y como tal, tenemos la responsabilidad de generar un programa con unas iniciativas y unas disciplinas. Entonces, hasta acá sabemos que sustancias y energías peligrosas, pero cuando decimos comparemos seguridad y salud en el trabajo, entonces cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo, estamos hablando de un riesgo ocupacional que se va a materializar, esa interacción hombre-máquina, en un accidente ocupacional, incluso muy grave en fatalidad, como lo hemos visto acá.
Pero cuando hablamos de seguridad de procesos, estamos hablando de riesgo tecnológico. Es esos equipos, es esos procesos que van a liberar esa sustancia, esa energía, y entonces estamos hablando de un accidente mayor, donde no vamos a tener una fatalidad, donde la posibilidad que tenemos es de múltiples fatalidades. Entonces, cuando seguimos haciendo el símil, ya sabemos por consecuencias y decimos seguridad y salud en el trabajo. Entonces dice, normalmente puede detectarse por personas con experiencia. El arnés está certificado, el señor está certificado, tiene buenos hábitos, entonces con esa competencia. Pero seguridad de procesos tiene unos riesgos ocultos. Nosotros vemos la tubería hermosa y al otro día uno dice un pitting y tuvimos una rotura pequeña y hubo un incendio. Entonces lo que le dice es que esas disciplinas tienen que entrar a estudiar pérdidas de espesor, esfuerzos, integridad, porque no es detectable a la vista simplemente porque yo miro el tanque y se ve muy bonito. Eso no me garantiza. También, aunque son graves en seguridad y salud en el trabajo, normalmente no compromete una gran cantidad. Entonces, como les digo, 1 o 2, que es muy grave para una organización perder una vida. Pero cuando hablamos de seguridad de procesos, estamos hablando de un impacto a gran escala, porque una vez se sale, contenerlo va a ser difícil. Seguimos frente al impacto de continuidad del negocio. Seguridad y salud en el trabajo impacta una reputación a corto plazo, duele y queda una recordación, pero en seguridad de procesos, en ese riesgo tecnológico, puede comprometer la continuidad, como los 2 ejemplos que les acabo de presentar, donde va esa estabilidad financiera. Y finalmente, en seguridad y salud en el trabajo se requieren unas competencias especializadas para tareas críticas, para ese comportamiento, para ese ser, para esa parte genuina. Y en seguridad de procesos, las competencias que vamos a necesitar, como les digo, es multidisciplinario. Es algo que no se hace desde la gerencia de salud y salud en el trabajo. Es algo que necesita el involucramiento y liderazgo de las prácticas de ingeniería, proyectos, mantenimiento, operaciones y seguridad, porque solos no lo vamos a hacer. Y si lo vemos en la perspectiva de seguridad y salud en el trabajo, está enfocado en proteger a esa persona frente a ese peligro, en que no haya ese contacto, en que no caiga, en que no se tropiece, pero cuando hablamos de seguridad de procesos estamos hablando de que esa infraestructura no lesiona a esas personas, ¿sí? Entonces el orden cambia, porque es como yo puedo estar acá y una explosión y me sorprende. Ahora, cuando lo vemos en la perspectiva de impacto, ¿por qué seguridad y salud en el trabajo lleva una evolución muy interesante? Y gracias a Dios, eso se ha visto en resultados frente a hace 10, 20 años. Pero es algo que ocurre con mucha probabilidad. Uno tiene un primer auxilio, un incidente, un IRMIS, un accidente sin pérdida de tiempo, pero normalmente las consecuencias son incapacidad de 3 días, 30, 3 meses y gravísima fatalidad. Pero cuando hablamos de seguridad de procesos, uno todos los días no está hablando, oye, tuve 3 incendios incipientes, se me explotó una caldera o se me reventó un disco de ruptura. Es baja probabilidad, pero el potencial de consecuencia es muy alto. Y entonces, acá viene, como es de baja probabilidad, a veces sentimos que no me está pasando. Y si lo vemos en una pirámide, el esfuerzo gigante en seguridad y salud en el trabajo es asegurar ese comportamiento humano y ese apego a esas prácticas y tareas críticas y comportamientos, para que no se mezclen accidentes, primeros auxilios, sin pérdida de tiempo, con pérdida de tiempo y fatalidad. Pero la base de la pirámide
de seguridad de procesos es, oiga, esos agujeros, ese bow tie que veíamos al comienzo, esas barreras, ¿cómo se están desempeñando? Las estoy midiendo para saber que no tengo agujeros en esa base de la pirámide, porque esos agujeros que tengo en esas prácticas son los que de alguna manera van a permitir que se alinee a un incidente, una pérdida de contención menor, una mayor e incluso un accidente mayor. Y es ahí esos esfuerzos donde están. Entonces, ahí llevamos ya esa diferencia que es, ¿por qué abordarlo? Porque yo tengo sustancias, energías peligrosas. Ahora veamos ese motivador. Entonces, cuando uno dice, oiga, ¿por qué abordarlo? Hay muchos. Y antes de hablarle del cumplimiento, es, oiga, porque yo de manera genuina quiero ser como una estrategia, quiero salvar muchas vidas y no quiero tener estos eventos. O básicamente porque quiero tener una continuidad de mi negocio y me siento vulnerable financieramente. Pero cuando uno dice no logro tocar, no logro mover una organización por esos motivadores que son los que se esperan, entonces dice, llega la legislación donde nace primero el COMPES, que le dice, tengo un programa de sustancias químicas de uso industrial y tenga un programa de prevención de accidente mayor. Y le dice, para hacer eso, tenga todo ese sistema de gestión, entonces nace para las sustancias el sistema globalmente armonizado y nace para seguridad de procesos el programa de prevención de accidente mayor con otras resoluciones de apoyo que pues no vale la pena ahondar. Entonces, en resumen, lo que nosotros vamos a necesitar es gerenciar adecuadamente esos riesgos tecnológicos a través de medidas técnicas y administrativas. Y las técnicas tienen un costo, porque es actualizarnos tecnológicamente en prácticas de ingeniería, en prácticas de mantenimiento, en prácticas de operaciones. Y la premisa acá dice basado en riesgo. Entonces, lo primero que tengo que reconocer es cada uno de mis peligros. Realmente, ¿qué controles tengo hoy? ¿Y eso en qué nivel de riesgo me pone? Y para los riesgos que son intolerables significan que están en esta franja roja, yo tengo que hacer medidas adicionales de ingeniería, de mantenimiento y de operación. Y para los que no, tengo que monitorear y garantizar, porque si no lo hago, se va a materializar. Y para conocer ese riesgo, tengo que hacer estudios especializados de riesgos como HACCP, WARIF, Bowtie, con especialistas, porque a veces con los mismos recursos y las mismas falencias que yo nunca he hecho, entonces con el conocimiento que yo tengo capacidad de reconocer unos riesgos, pero como no conozco esas nuevas tendencias, entonces tengo que apoyarme de esos metodólogos y que tengan esa experiencia de mi industria para que reconozcan esos riesgos. Y para una vez reconozca dónde tengo esos peligros y riesgos, hay muchos sistemas de gestión, está OSHA, está el Center for Chemical Process Safety, que es el que les estoy proyectando, está ahorita el PEPAN, que le dice instale 16 elementos, pero básicamente ha tenido una adopción a nivel mundial muy buena porque ha sido algo que le ha dado prácticas detrás de cada uno de estos, y es 4 pilares, 20 elementos. Y le dicen, mire, pero usted no tiene que hacer seguridad de procesos a todo, hágalo basado en riesgo. Entonces diga de todas sus plantas, ¿en dónde tienes esas sustancias, energías peligrosas? Que si se llegase bajo la baja probabilidad que puedan ver hoy, que pudiese hacer, esas consecuencias son mayores. Y ahí es donde usted va a hacer todos esos esfuerzos, recursos, inversiones y va a poner el conocimiento. Y le dice, implemente 4 pilares. El primero es compromiso con seguridad de procesos. Y en compromiso con seguridad de procesos no es intención,
porque en mi experiencia muchos tenemos la intención de entrar, pero el día a día nos va aplazando los temas. Entonces, compromiso. Vamos a ver otro un poquito más. Después le dice, entienda realmente su peligro y riesgo, no es incendio, explosiones, de qué tamaño, qué consecuencias, cuántas áreas, qué controles tiene. Geréncielos y aprenda de la experiencia. Y entonces cada uno de estos pilares tiene de su mano unos elementos que le van llevando de cómo empezar para los que no hemos empezado con seguridad de procesos y cómo ir avanzando de manera adecuada desde el nivel gerencial. Asimismo, entender peligros y riesgos le va a dar esos dos elementos en el que le dice, ¿usted sí conoce su tecnología? Entonces, de mi experiencia de los diagnósticos, no tenemos los planos, las fichas técnicas están ausentes de los equipos. Entonces, es empezar por eso, por reconocer en dónde están esos gaps para poder saber mi tecnología, cómo la puedo proteger mejor. Acá en gestión de riesgos, que es el tercer pilar, vienen todas esas prácticas del día a día que hacen que yo sea más riguroso y detallista para que a través de un manejo del cambio, a través de un procedimiento, a través de un permiso de trabajo, no genere precisamente ese accidente mayor. Entonces me lleva a unas prácticas del día a día para garantizar. Y este me encanta, que es el último pilar que cierra el ciclo, y le dice estos elementos que le ayudan a aprender de la experiencia. Quiere decir que si un accidente no te hizo cambiar al menos alguno de los 19 elementos adicionales, no aprendiste de la experiencia, corregiste un accidente momentáneo. Entonces, aprender de la experiencia, lo que me dice es este indicador te está dando mal, ¿qué vas a hacer diferente en estos elementos que permitan cómo estás moviendo tu sistema de gestión? Entonces, frente a una operación que es nuestro desafío, pues tenemos una operación y ¿para qué la tenemos? Para agregar valor. Todo lo tenemos para agregar valor. Ah, que no, el mío sin ánimo de lucro. Eso también es agregar valor a la comunidad, a lo que sea. Entonces, acá el reto es cómo implementamos cada uno de esos pilares para que de verdad sean capas de protección, barreras, desde la perspectiva técnica y profunda para que de verdad dé valor. Porque en la medida que yo no me ocupe cómo funciona permisos de trabajo, cómo es integridad y confiabilidad de activos, cómo es, entonces voy a tener unos agujeros que no voy a reconocer y ese valor va a cambiar por ese cisne negro o ese accidente mayor. Y es que tanto líderes nos estamos ocupando de saber la efectividad de cada una de esas barreras para que simplemente no nos sorprenda un evento. Pero acá quiero que seamos muy juiciosos, porque muchas compañías dicen, ay sí, entonces empecemos a hacer análisis de riesgo, un HACCP. Entonces los mismos, sin la competencia, porque tenemos que generar capacidades en nuestros equipos de ingeniería, operación y mantenimiento. Entonces quedamos con la percepción, y acá en el lado derecho, de que hicimos un análisis de riesgos, pero como no reconozco todos los controles que el mundo ofrece, todas las normas vigentes, entonces simplemente mi ejercicio me quedó con las limitaciones que yo puedo tener. Frente a eso, creo haber instalado todas las barreras y, oh sorpresa, lo que nos han mostrado los accidentes es que son ejercicios que no son suficientemente rigurosos y van a alinear y nos va a generar un accidente. Y ya para ir cerrando, no perdamos de vista que cuando hacemos seguridad de procesos también hay otros riesgos simultáneos. Acá hemos hablado de muchos. Entonces, hablamos de todo el riesgo de cómo se mueve la economía, hablamos de los ciberataques, hablamos de muchos riesgos y entonces a veces por ocuparnos de un riesgo
Esta es una gráfica de costos. Cuando baja el precio del crudo, empezamos a tomar decisiones a corto plazo que en este momento son efectivas, pero a los 5 años vemos cómo vienen las montañas de accidentes mayores, porque una decisión gerencial operativa que tomé hoy en seguridad de procesos no es como seguridad y salud en el trabajo, que tomé la decisión de soltarme y desanclarme, voy a caer. En seguridad de procesos, esas decisiones se pueden materializar más adelante. Y ya quiero cerrar por dónde arrancar. No es escribir una política, es realmente concebir una política de prevención de accidente y pegado con esa política que haya un plan con hitos, con entregables, con competencias, que podamos promover esas prácticas de entender los riesgos, que podamos identificar qué roles en la compañía son claves, cuáles no tengo y necesito un apoyo, y que podamos generar un programa robusto. Y ya, terminó el tiempo, le prometí a Rafael que lo cumplía. ¿Por dónde arrancan? Hagan una referenciación para que midan sus gaps. ¿A quién me quiero parecer? Hagan su diagnóstico, formen, empiecen a generar capacidades a nivel operativo, a nivel técnico y a nivel gerencial. Empiecen a mirar esas prácticas que me ayudan a generar esas capas de protección, diseñen esas prácticas, midan, tengan indicadores poderosos, así como los tenemos en seguridad y salud en el trabajo, que lleven a los escenarios que corresponda para saber que estamos mitigando esos riesgos de baja probabilidad y alta consecuencia. Y ya, básicamente, pongan todos esos controles puestos en estas prácticas y esos indicadores me van a decir qué tanto está funcionando. Y vamos a cerrar diciendo que no tenemos realmente cisnes negros, porque todos los tenemos identificados y los estamos observando y gerenciando. Ese era el tema que les queríamos compartir. Mil gracias a todos. Espero que sea muy productivo y que arranquen así.